Voltea ahí con el que está a tu lado y dile, este es tu año. Aunque sea tu esposo, tu esposa, un amigo, un desconocido, tu amigo, tu enemigo, no importa quién sea, dile, este es tu año. Aleluya. Estamos creyendo esta hermosa promesa de Dios, que en este año vamos a crecer, vamos a alcanzar muchas cosas. Mire, una de las cosas que yo me propuse este año fue bajar un poquito de peso y perder todas esas calorías que ganamos durante la época navideña, y que se viene la nieve, ¿verdad? Yo dije, en enero empiezo. Pero, ¿verdad? ¿Cuántos padres se encontraron atrapados en casa sin poder salir con sus hijos? Comiendo todo el día, acabándose. Un día tuvimos que salir hasta con cadenas en las llantas porque dije a mi esposa, ya se acabaron todo, ¿verdad? Así es que mi objetivo de empezar a bajar, dije, bueno, ya le aumenté, prorrogué la fecha, ¿no? Dije, ok, ya no va a ser enero, ahora pasando la nieve. Así es que no importa en dónde estamos el día de hoy, lo importante es que todavía tenemos tiempo de que antes de que termine este año podamos terminar satisfechos de que logramos algo este año. Mire, muchas veces pasan años y años y años y no logramos ver cambios en muchas áreas de nuestra vida. Y yo he estado orando y le digo, Señor, yo sé que mucho depende de nosotros. Yo quiero decir que mucho depende de ti. Dile que está a tu lado, mucho depende de ti. Porque dijimos que podemos llegar al final del año, pero si no hicimos ningún cambio en nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos que les gusta descansar, no que sean flojos, no que les gusta pararse tarde, no, simplemente les gusta disfrutar un poquito más el sueño, ¿verdad? Que a lo mejor dicen, no, este año sí, me voy a parar temprano, ¿verdad? Me voy a parar temprano a orar, a leer la Biblia. Sí, pero si no pones tu alarma más temprano, una media horita más temprano, ¿verdad? Y la pones fuerte el volumen, así de que algunos no usan el despertador que te asusta, la otra persona se asusta. A menos de que no hagas esos cambios, mira, te va a seguir sonando el despertador a las 10 de la mañana, si es que te suena, o a lo mejor te despiertas ya cuando el sol sale ahí en la ventana. Pero necesitamos hacer cambios para que podamos tener resultados diferentes al final de este año. Y estuvimos estudiando acerca de la vida de David, quien llegó a sus últimos días, y leímos lo que se dijo de David, ¿verdad? Ya David en la Biblia David fue rey de Israel. David fue aquel quien mató a Goliat. Cuando era joven fue aquel quien mató a un oso, quien mató a un león, fue aquel que tuvo un ejército grande, fue aquel a quien Dios usó, fue aquel también que le falló a Dios, también cometió errores, tomó malas decisiones. Miren, tanto nos podemos relacionar con la vida de David en lo bueno y en lo malo, ¿verdad? Pero sin embargo, de David se dijo que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y yo creo que ese debe ser nuestro deseo, que un día se diga, mira, Sergio fue así, hizo esto, tal, pero él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y así es que David llegó a esa etapa en la que ya estaba a punto de morir, ¿verdad? Y algo de lo que estudiamos fue que David es un ejemplo, no nada más a seguir para este año, pero en nuestra vida general, hacia el futuro. Necesitamos pensar y planificar hacia el futuro. ¿Cómo te ves dentro de 5 años? ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Y no me refiero, pues si ya estoy empezando a tener canas, ya me veo bien canoso. No me refiero nada más a cómo nos vemos físicamente, pero en toda área, financieramente, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 10 años? Y hacer los cambios que sean necesarios hacer el día de hoy, ¿verdad? En tu matrimonio, ¿cómo te ves dentro de 5 años? ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Porque también es importante que en el matrimonio sepamos comunicarnos y sepamos tener objetivos juntos. Mi esposa y yo, antes de comenzar este nuevo año, nos sentamos y dijimos, ¿cuáles son nuestras metas? No nada más para este año, pero metas también a largo plazo. Así es que dijimos, bueno, tenemos una casita que estamos rentando, muy bonita, chiquita, aquí al lado de la iglesia, muy cómoda realmente. Yo de hecho no pensaba cancelar el servicio el domingo pasado, y dije, pues aquí nosotros caminamos, poco que la nieve nos llega hasta acá, pero llegamos al servicio, pero no pensamos en usted que te iba a tener que salir por las calles, a las distancias, así es que estamos bendecidos, pero también en nuestro corazón está el deseo de un día poder comprar nuevamente una casa, ahora que ya estamos establecidos en esta ciudad, y entonces al poner en las metas, ok, un día poder comprar casa, ¿verdad?
Y Mike, ya sabe, Mike cuando publica, ya saben que él, su negocio es de vender casas, así es que él continuamente publica en su página, y a veces yo le pongo un comentario y le digo, esa guárdamela. Yo sé que no me las guarda, ya las vendió todas, pero así en fe empezamos a ver y a pensar, imaginar, pero le digo a mi esposo, ok, eso es lo bonito, ¿no? Decir, comprar casa. ¿A cuántos no les gustaría comprar casa? ¿Verdad? Ahora, le digo, ok, bueno, ¿cuándo queremos llegar a poder tener esa posibilidad? Bueno, entonces empezamos a ver nuestras finanzas y le dije, bueno, mira, para llegar a eso, ¿por qué no nos proponemos de aquí a 2 años o de aquí a 3 años? ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer? Terminar de pagar nuestras deudas, ¿verdad? A veces hay deudas que uno trae atrasadas desde a veces algunos que seguimos pagando por los gastos de la luna de miel y ya acabamos de celebrar nuestro 25 aniversario. Entonces, espero que nadie aquí, ¿verdad? Mejor no estoy hablando ahora mismo, pero ¿qué cambios podemos hacer? Entonces le digo, primero hay que empezar, si logramos pagar estas deudas, si empezamos a ahorrar. Esa puede ser otra de tus metas para este año, empezar a ahorrar. Si empezamos a ahorrar, entonces ya podemos poner, ¿se acuerdan la película de Up, esa de los niños, en donde tenían el botecito, ¿verdad? Que era para su viaje que querían hacer allá, que querían irse los viejitos a una montaña bien alta y ahí tener su casita. ¿Se acuerdan? Bueno, si usted no es padre, los padres de hijos siempre nos recetamos todas las películas de los niños. Entonces el caso es que están en esta pareja ya de viejitos, siempre ahorrando, pero siempre, ¿verdad? De esos ahorros salía que se descomponía la llanta del carro. ¿De dónde salía? Pues del botecito, tenían que quebrarlo y iban y compraban la llanta del auto, y que de repente alguien se enfermaba, pues de ahí iban y quebraban, y muchas veces así estamos, nos pasa lo mismo, pero necesitamos tener objetivos, necesitamos tener metas para que haya una diferencia. Así es que en la Biblia vemos el ejemplo de David. Aprendimos de David que él dejó un legado. Dios le dio promesa a David, no nada más para él, pero para toda su familia. Y yo quiero decirte que Dios te ha dado promesa, no nada más a ti, pero a toda tu familia. Continuamente estamos orando por nuestros hijos, por su futuro. Y no está lejano, desde ahorita tenemos que estar sembrando en la vida de ellos lo que queremos ver en ellos. De hecho, estos días nos sentamos porque vimos algo cultural, algo que está pasando en el mundo, que es muy notorio, que está afectando de alguna manera la sociedad, y nos sentamos con ellos porque sentimos que era el tiempo de hablar con ellos de ese asunto. Y con la palabra de Dios les explicamos lo que la Biblia dice, lo que Dios dice, los valores que nosotros como padres les hemos infiltrado, les hemos provisto antes de que nacieran, ¿verdad? Y salieron de ahí como que bien contentos, aprendieron lo que les explicamos. Ya nosotros nos sentimos más tranquilos porque ellos tienen la confianza de venir. Les dijimos, si tienes duda, alguna pregunta, ven con nosotros directamente. Porque mire, qué mejor que aprendan los hijos de uno, que estén escuchando después de otros amigos o otros amigos que a lo mejor no tienen buenos principios y de repente les dan mala información o la usan para mal. Así es que aún en esas áreas estamos viendo por nuestros hijos. Mire, David se dice que era un favorecido de Dios. Él fue levantado como un príncipe, era ungido de Dios, un dulce salmista. David, en algún momento el rey Saúl estaba en opresión espiritual y dijeron, tráiganme a un músico, pero no cualquier músico, dijo, tráiganme a alguien que sepa tocar, alguien, me llama la atención, ¿verdad? Que Saúl estaba buscando a alguien en particular, y alguien le dijo, mira, conozco a David, hijo de Isaí, mira, él es hasta guapo, dice, es guapo, es fuerte, sabe tocar, pero lo más bueno es la unción de Dios, es un guerrero de Dios, la unción de Dios está sobre su vida. Así es que trajeron a David, y mientras él tocaba el arpa, los espíritus malos que estaban en la vida de Saúl, automáticamente Saúl fue liberado de ellos. Entonces David era una persona ungida. Hablamos también que necesitamos tener la unción de Dios. También hablamos, ¿verdad?, de cómo Dios habló a su vida y también Dios habló a través de la vida de David. Y algo que yo quiero enfocarme en este día es a que realmente hagamos planes a largo plazo, que realmente nos comprometamos con Dios a largo plazo. Ya ha habido varias historias que me han realmente llamado la atención y han cautivado mi corazón.
algunos ejemplos que tengo para usted en este día, pero quiero decirle en general, la preocupación más grande de David era de que sus hijos no temían a Dios, de que sus hijos se fueran a desviar de Dios una vez que él muriera. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado como padres, ¿y qué va a pasar cuando ya no estemos? ¿Y qué va a pasar qué va a hacer de mis hijos cuando ya no esté? ¿Quién va a cuidar de ellos? ¿Quién les va a prestar dinero cuando ya yo no esté? ¿Quién les va a dar consejos? ¿Quién va a estarlos recibiendo cuando cometen errores y vuelven a casa? A veces nos preguntamos, a veces nos llegamos a preocupar demasiado por nuestros hijos. Pero yo quiero decirle en este día que hay promesa de parte de Dios también para nuestras familias. Así es que una de las cosas que le preocupaba a David era eso, su familia, sus hijos. Y algo que yo encontré que me llamó mucho la atención es de que Dios es el único que puede hacer que una familia crezca o que prospere o que siga adelante o que no lo haga. Y quiero para esto que vayamos a Salmo capítulo 107, verso 41. Salmo capítulo 107, verso 41. Y ahí vemos que dice, levanta de la miseria al pobre, hablando, refiriéndose a Dios, dice, y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Dios es el único que hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Es que tu descendencia, tu legado que quieres dejar, Dios, claro, uno hace su parte, pero tienes que confiar en que Dios va a bendecir tu vida, Dios va a bendecir a tu familia, Dios va a bendecir a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. Amén. Miren, la casa de David era típica de la iglesia de Cristo, que es su casa, así como lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 3, verso 3. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y estos versos no están en pantalla, pero se los voy a leer, verso 4 y 6, ahí mismo en Hebreos 3, dice que porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y en el verso 6, Hebreos 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En otras palabras, lo más importante es Cristo en nuestras vidas. Cristo está en tu vida. Y si tú permites que Cristo more en tu vida, more en tu corazón, que Él sea el centro, así como decíamos, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Si tú lo haces lo más importante en tu vida, si Jesucristo es aquel que te está guiando en tus decisiones, guiando en tus caminos, te está ayudando en todo, entonces puedes saber que tu hogar está bajo esa cobertura que Dios nos da. Dice aquí que es más importante, ¿verdad?, el que mora en nosotros que la misma casa. O sea, más que nosotros, más que tu familia, lo más importante es Cristo como el centro de tu hogar. Y dice que si logramos retener firme hasta el fin la confianza, ¿verdad?, y el gloriarnos en la esperanza. En otras palabras, necesitamos ser constantes, necesitamos tener fe, necesitamos no desanimarnos. Cuando te desanimes, vuélvete a animar. Si tú mismo tienes que animarte, mira, hay veces que decimos que no hay nadie a mi alrededor. Bueno, tú mismo anímate. Si tú mismo tienes que irte a un 800 de flores y mandarte unas flores a que te lleguen a tu hogar, y vas y abres la puerta y dices, ay, mira, alguien me quiere mucho, las voy a poner en agua, gracias. Si tú mismo tienes que ir, no importa. El rey David dice que él se animaba a sí mismo. Mire, muchas veces dependemos, a veces el pastor me anima el domingo, si no me anima, que ni espere que ya regrese. No, mis hermanos, ahora esperamos que el esposo, la esposa, ¿verdad? No, si tan, el joven dice, el soltero dice, si tan solo me caso, voy a ser feliz. No, comentarios, por favor. No desanimen a los que se van a casar. Yo quiero que ellos, ya aquí hay jóvenes que están ya, ¿verdad?, en esa etapa. No queremos desanimarlos, al contrario, yo los animo, ¿verdad?, porque hay una felicidad grande en el matrimonio cuando pones a Cristo como el centro de tu matrimonio. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Si tú quieres que tu matrimonio sea de bendición y esté lleno de la bendición de Dios, pon a Cristo primero. Pero no esperes que ni siquiera la otra pareja nos va a hacer feliz.
La realidad es que la única felicidad que podemos recibir, la más grande, es la que Dios nos da. Amén. Y nosotros tenemos que buscar también dar y no estar nada más queriendo recibir. Tenemos que nosotros dar. Si no estás recibiendo afecto, ¿por qué no estás recibiendo? ¿Estás tú dando afecto? ¿Verdad? Necesitamos nosotros hacer ese tipo de cambios en nuestra vida. También vemos entonces la importancia de Jesucristo. Vimos que a través de David, todas las genealogías nos llevan a Jesucristo, del Antiguo Testamento hasta llegar a Mateo, en donde fue el nacimiento de Jesucristo. Y yo quiero que vayamos, ¿verdad? Que vayamos ahora a Isaías capítulo 53, versos del 10 al 12. Isaías 53, del 10 al 12. Esto nos habla de que Dios ha hecho un pacto con la cabeza de la iglesia. Sabe que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y vamos a leer qué dice en Isaías 53, 10 al 12. Dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, refiriéndose a Jesús. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Miren, Jesucristo nos da ejemplo de que al final de tus metas, al final de este año 2017, al final de tus días, puedas tú llegar y quedar satisfecho. Yo no sé cuántos han ido a comer así, que tienen algún restaurante. A veces yo veo los posts que algunos de ustedes ponen ahí. Yo digo, mira, se van a comer un bistec y no invitaron a su pastor. Bueno, es nada más lo pienso, no lo pongo en Facebook. No hay gente que sí lo pone, ¿no? Yo nada más lo pienso, no es cierto. Pero para mí es que cuando te vas, para mí le digo a mi esposa, mira, si quieres consentirme, mira, llévame a un buen lugar donde haya un buen bistec, ¿verdad? Así de asado, puede ser un restaurante mexicano, puede ser algo, pero así un buen bistec, así rico que ya después de la ensalada, que el panecito con mantequilla. Bueno, ya le estoy aquí antojando, ¿verdad? Pero ya cuando traen el platillo, una papa al horno, mire, si un día quiere consentir a su pastor, una papita al horno. Bueno, que ya cuando termina uno de comer, que ya dices, quedé satisfecho, ¿verdad? Ya no, vienen y te ofrecen la charola de los postres y dices, ya no, muchas gracias, ¿no? Bueno, por eso y porque también vale $7 un pedacito de pastel, ¿no? También, pero bueno. Entonces, cuando quedas satisfecho, hay una satisfacción, es algo, miren, cuando he logrado pagar después de años alguna tarjeta de crédito, que a lo mejor teníamos una deuda, cuando ya nos llega a decir que ya no debemos nada, mire, aún en esas cosas uno siente una satisfacción. Dices, mira, cuando logras pagar tu carro, tu casa, es como una satisfacción. Mire, Jesucristo quiere que podamos vivir nuestra vida de esa manera, que todo lo que hagamos, todas las metas que nos ponemos, los cambios que estamos buscando hacer, que en verdad un día podamos estar satisfechos. Amén. Eso dijo Dios de Jesús. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mire, eso fue lo que Cristo vino a hacer por usted y por mí: a llevar nuestros pecados, a cargar con nuestras enfermedades, a cargar con nuestras deudas. Yo recientemente le recordé al Señor: tú moriste en la cruz también pagando por mis deudas. Yo sé que he cometido errores, yo me he endeudado, pero ahora lo pongo, ahora me acerco al trono de gracia, no al trono de juicio, me acerco al trono de gracia y digo: Señor, danos gracia para poder liberarnos de estas deudas. Yo quiero animarte a que le empieces a creer a Dios por cosas mucho más grandes. Haz oraciones del tamaño de Dios. Aprende a hacer oraciones del tamaño de Dios. Estaba leyendo recientemente el pastor Joel Osteen. Si usted conoce su ministerio, él tiene una iglesia que se llama Lakewood, una iglesia de las más grandes, si no la más grande de Estados Unidos. Está ahí en Houston, Texas. Hemos pasado manejando por ahí. No hemos tenido oportunidad de visitar la iglesia personalmente, pero algo que él comentaba en uno de sus libros que leía recientemente, dice: aprende a hacer oraciones del tamaño de Dios. Y me llamó la atención, dije, a ver. Y dice: miren, si yo no hubiera hecho oraciones del tamaño de Dios, dice, no estaríamos reuniéndonos en el estadio de básquetbol donde jugaban el equipo de los Rockets de Houston. ¿Sabe qué?
Cuando yo leí eso dije, wow, esas son oraciones del tamaño de Dios. Y a lo mejor hasta es chico ante los ojos de Dios, pero el lugar donde ellos se reúnen, ¿verdad? Y uno puede, yo sé que hay gente que critica todo y critica y no, pero su ministerio tal, pero no critiquemos. Dios lo usa grandemente. A ver, hay gente que critica a los que ministran a través de televisión, no nos critique. ¿Qué tal si un día nos da la posibilidad del Señor de estar en televisión aquí en la ciudad de Oregon? Yo no quiero ser criticado. Sí, pero el pastor, pero la gente a veces no sabe lo que uno sacrifica para llegar ahí. Y Joel Osteen decía, mire, si usted lo conocía, es una persona súper sencilla. Si usted le pregunta, oye, pero ¿cómo has logrado tanto éxito? ¿Sabe que la iglesia que su padre, el padre de Joel Osteen, él comenzó esa iglesia de Lakewood Church hace muchos años? Él ya está en la presencia del Señor. Y Joel Osteen, su hijo, él estuvo mucho tiempo en la cámara, como camarógrafo del servicio, por años. Él de predicar no sabía nada, él ni quería ser pastor, él no buscaba ser pastor. Pero él dice que cuando falleció su papá, cuando el Señor se lo llevó a su presencia, él simplemente dijo, Señor, yo no sé, no sé ni cómo hacer, no soy ni la mitad de lo que era mi papá, pero estoy dispuesto, si tú quieres usarme, úsame. Y miren, el día de hoy tienen, pero miles de personas, ha llevado esa iglesia a una plataforma aún mayor que ni su padre jamás quizás pudo haber imaginado. Póngase a pensar, haciendo oraciones grandes. Dice también que cómo conoció a su esposa, que llegó un día a una joyería y le dijo, Señor, haz que esta hermosa mujer que está atendiendo ahí, dice que me haga caso, ¿verdad? Y ¿quién es su esposa? Su esposa Victoria el día de hoy. Y así de cada cosa él menciona. Y yo dije, Señor, es cierto, hagamos oraciones del tamaño de Dios. ¿Qué oraciones tienes que empezar a hacer el día de hoy? Que a lo mejor están tan chiquitas, ¿verdad? A veces nos estamos, pero ahogando, ¿verdad? Como decimos, en un vaso de agua. Pero yo quiero que hoy salgas de ahí, sal de tu necesidad, sal de donde te encuentras y empieza a hacer oraciones grandes. Yo le estaba diciendo, Señor, tú nos dijiste en Salmos capítulo 2, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya en los confines de la tierra. Miren, el año pasado Dios nos abrió puertas para ir a ministrar a Alaska, nos abrió puertas para ir a ministrar a Louisiana. Yo estoy orando y le digo, Señor, sabe que tenemos una iglesia en Las Vegas que es cobertura, es parte de la cobertura de nuestra iglesia Vida. Yo le estaba diciendo, Señor, eso fue emocionante, fue bonito, pero ¿qué es lo que tú tienes para este año 2017? Como iglesia también, ¿qué es lo que tú tienes para nosotros? Porque Dios nos está abriendo las puertas, pero necesitamos ver mucho más allá. Mire, yo trato de ver en mi espíritu más allá de solamente la iglesia local. Y empiezo a pedirle al Señor las naciones. Y yo sé que parte de ellos sí, las naciones viniendo aquí donde estamos, pero también es nosotros yendo a las naciones. Algo que aprendí en estos días leyendo, es otra cosa que le quería mencionar. Comprométase a leer la Biblia por lo menos una vez por año. Yo crecí de esa manera. Mis padres, desde que teníamos 8 o 9 años de edad, nos motivaban cada año. Y en ese tiempo te daban un papelito bien mal impreso, porque en esos años no había buena impresión, donde ni lograbas ver si era Mateo 1 o 2 el que tenías que leer. Pero el método más antiguo que hay, pero más sencillo para poder leer toda la Biblia completa, ¿verdad? Si usted no recuerda lo que es la Biblia, porque ya en el teléfono, ¿cómo se ve? Yo sé que la tiene en su teléfono, pero la Biblia de papel, mira, Mike, ahí tiene una Biblia de papel, ¿verdad? Álzala un poquito para que la gente vea. Es un libro grueso, ¿verdad? A ver, ahí hay una. Y a veces uno dice, ¿cómo lograría leer en todo un año? Pero si sigues un plan. Ahora, ahí está. La Biblia y las aplicaciones de los teléfonos tienen planes súper sencillos en el cual vas leyendo 2 capítulos del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo Testamento. Yo me comprometí, Vicky está allá, ya empezó, yo ya me comprometí. Yo quiero animarte a que lo hagas también. Y leyendo en estos días me di cuenta que Jesús enviaba a sus discípulos, lo que leímos hoy, que les dio autoridad. Después más adelante dice, creo que es Mateo 9 o 10, dice que los enviaba a los hogares de la gente. Yo dije, mira qué interesante, que nosotros a veces estamos esperando a que la gente venga. Pero Dios me dio una gran revelación, nosotros tenemos que ir por ellos.
Ahora el pagano, alguien pensó, si el pastor tiene que ir. No. Cuando digo nosotros me refiero a nosotros la iglesia, tenemos que ir. Dios nos ha enviado, ahora tenemos que ir nosotros. Va a haber, uno de los planes que tenemos para este año es poder discipular, poder hacer salidas de evangelismo, a lo que sea, irnos afuera del Winco y repartir invitaciones para un evento, simplemente para la iglesia, evangelizar en las calles, pero necesitamos gente, necesitamos que alguien diga, pastor, yo quiero ayudar. Mira, ya Vicky ya está ayudando. Qué bueno, necesitamos como equipo unirnos, ¿verdad? Y de esa manera ir a donde está la gente. Es lo que Dios me mostró en estos días. Necesitamos ir a donde están ellos, anunciarles el reino de Dios. Y dice que Dios nos ha dado la autoridad para sanarlos, para liberarlos, para bendecirlos. Por eso es que venía yo con tanto fuego en esta mañana de ver el poder de Dios manifiesto, y no vamos a parar, vamos a continuar. Pero yo quiero animarle a que sigamos adelante. Entonces vemos aquí el ejemplo de Jesucristo. Continúa también diciendo, dice el verso 12, Isaías 53, 12: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mire, Dios nos está llevando a vivir una vida más allá de ser egoístas, de ser egocéntricos. Dios nos está llevando a una vida en la que podamos empezar a ver por la necesidad de otros, ver por la necesidad de los demás, en la cual podamos salir de nuestra necesidad y realmente dejar que Dios nos ayude ahora para ayudar también a otros, que no estemos estancados por ahí. Ahora que hicimos el Facebook Live, les estuvimos compartiendo esta escritura que tenía como parte de este tema, en donde vemos en 2 Corintios 4, 8 y 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hoy de hecho lo busqué en otra versión de la Biblia, y quiero ver si lo encuentro aquí en mi teléfono. Pero en la versión, creo que es la nueva versión, es la nueva traducción viviente. Le voy a leer ese mismo pasaje porque a mí me ministró mucho. Le voy a leer desde el verso 7 al 10. Esto es 2 Corintios 4, 7 al 10, no está en pantalla, pero dice la nueva traducción viviente: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Qué hermoso. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Si usted cree que por usted mismo va a alcanzar algo en este año, yo quiero decirle, no lo quiero desanimar, ¿verdad? Pero necesita usted entender que la ayuda proviene de Dios. Usted va a poder llegar porque soy inteligente, porque fui a la escuela, me gradué de Harvard, lo que sea. Va a llegar hasta cierto punto, pero si usted deja que Dios le ayude, mire, usted ni se imagina a dónde Dios lo va a llevar, a cosas que a lo mejor nunca imaginó que lograría hacer para Él. Dice, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades. Yo no sé a cuántos le estoy hablando aquí. Por todos lados. Dice el apóstol Pablo, decía, por todos lados nos presionan las dificultades. Yo no sé si usted algún día se ha encontrado en esa situación. Mi esposa y yo le podemos dar, es más, hasta un libro podríamos escribir, de tantas cosas que de repente creías que estabas bien y de repente venía otra prueba. Pero algo que Dios me recordó hoy es de que, mire, a través de esas pruebas, ¿verdad? Después viene un tiempo de cambio. Y en ese tiempo de cambio es en el que uno empieza a buscar de Dios, uno empieza a alinear su vida, empieza a decir, Señor, yo creí que yo sabía, pero no sé nada, dime tú. Y después de ese tiempo de cambio, Dios te vuelve a establecer. Para nosotros eso es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si me pregunta, el año 2012, 13 y 14 fueron un tiempo de prueba. Muchos de ustedes conocen mi testimonio. Es más, de hecho he pensado en escribirlo, un libro corto con mi testimonio. Un día lo empecé a escribir, no lo he continuado, ¿verdad? Pero me gustaría mandarlo a que realmente alguien me ayude a corregir y lo hagan realmente como
algo que se pueda leer, porque yo creo que de mi testimonio alguien puede ser edificado. Pero por 3 años, después de predicar la palabra, a adorar al ser un adorador, cantarle al Señor, a dirigir la alabanza por más de 30 años, ¿verdad? Perdí mi voz. Por 3 años no pude hablar, no pude usar mi voz. Nadie me entendía palabra. Por un tiempo usé el iPad, les escribía con el dedo a los niños. O sea, esto causó en mí, mi autoestima se fue hasta el suelo. De alguna manera llegamos al punto en que perdimos ministerio, perdimos la iglesia que teníamos, perdimos amigos, perdimos finanzas, ¿verdad? Y yo le dije, Señor, ¿será que te equivocaste conmigo? ¿Y ahora qué hago? No sabía ni a dónde ir. ¿Quién me va a dar trabajo si no puedo hablar? Y aparte, ¿qué trabajo? ¿Qué puedo trabajar? O sea, una desesperación. Emocionalmente estaba yo derribado, ¿verdad? Estaba caído, no sabíamos qué hacer. Pero yo recuerdo que esta palabra, ¿verdad?, vino a mi corazón y fue una de las palabras que nos ayudaron a salir adelante. Dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Escuche esto: estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero decirte que si tú estás aquí el día de hoy, estás respirando. A ver, revisa que estás respirando. Si no, llamamos a 911 ahorita. Pero si tú estás aquí y estás respirando, tienes esperanza. Hay esperanza en Dios. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Me gusta mucho esto porque a veces nos sentimos muy presionados por dificultades. Dice, pero no nos aplastan. Tú tienes que sacarte y levantarte. Yo en esa enfermedad que pasé, tuve que levantar. Me costó trabajo. Ahora, no te voy a decir que es fácil. No. Y aquellos que han pasado por dificultades fuertes en su vida saben que no es fácil. Pero llega un momento en que te levantas y dices, no, esto no me va a derribar, esto no me va a aplastar, esto no me va a desanimar. Mira, hay gente que se desanima hasta porque alguien le habló feo en la iglesia y no regresan. No en esta, yo he escuchado, me han contado en otras iglesias. Yo creo que tenemos que ir mucho más allá. Hermanos, la gloria de Dios tiene que sobrepasar nuestra forma de ser, nuestros gustos personales, nuestras ambiciones personales. En verdad, Dios tiene que ser lo principal y saber que Dios no nos va a dejar. Dice, somos derribados pero no destruidos, ¿verdad? Me recuerdo una historia muy hermosa. Un pastor, cuando éramos chicos, mis hermanos y yo, mis padres, hicimos varios viajes misioneros. Ahorita estaba recordando, varios viajes misioneros con mis padres. Y uno de ellos manejamos de México hasta Villahermosa y de Villahermosa a Ciudad del Carmen. Y en Ciudad del Carmen había unos pastores, eran dueños de un hotel frente a la playa. Me estaba acordando, muy bendecidos ellos. Y tenían un hijo, como de la edad de alguno de los míos, un poquito más grandecito, a lo mejor 12, 13 años. Y recuerdo que me recuerda tanto a uno de mis hijos, no les voy a decir nombres, pero era muy difícil. O sea, le decía sí, le decía no, párate, se sentaba. Todo lo contrario, veíamos que los pastores tenían mucha dificultad, ¿verdad?, trayéndolo al hijo, tratando de realmente mostrarle disciplina. Y recuerdo que le decían a este muchacho, le decían, te paras ahí y no haces nada, párate aquí y te quedas ahí sin hacer nada. Pues ¿saben qué dijo el niño? Nunca se me va a olvidar. Dijo, pues me ves parado, pero por dentro estoy sentado. No sé por qué me acordé, pero en fin, no sé ni a qué quedaba. Somos derribados, pero no destruidos. Y después dice, estamos en 2 Corintios 4, 9 a 10, versión Nueva Traducción Viviente, dice, mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. En otras palabras, todo lo que pasamos es para que la gloria de Cristo sea manifestada. Y hoy me doy cuenta en mi vida, las cosas que hemos pasado, las pruebas, las dificultades, cada una de ellas, ninguna ha pasado por alto. Cada una de ellas Dios las ha usado para bendecir a otras personas. Así es que no significa que siempre tenemos que estar en sufrimiento, porque tampoco Dios nos ha llamado a vivir vidas en las que siempre estamos como víctimas, siempre estamos sufriendo, siempre estamos en tribulación.
pero necesitamos hacer a Cristo, ¿verdad? Empiezas a ver a Cristo del tamaño de quien Él es. A veces vemos a Cristo como la persona que nos traicionó, decimos, este también me va a traicionar. No, necesitamos empezar a ver a Jesucristo como el Hijo de Dios, como aquel que puede hacer las cosas milagrosas que nadie más puede hacer. Cuando veíamos lo hermoso de la nieve, ya que logramos salir ayer entre la nieve, ¿verdad? Con cuidados, porque todavía las calles tienen hielo, algunas de ellas, pero pudimos observar la belleza de Dios. La belleza de esos paisajes con el sol que ya salía, toda la nieve, los árboles todavía llenos de nieve, las montañas. Dijimos, qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Dios. Yo quiero animarte en este día a que realmente te levantes y sepas que Dios tiene promesa para ti, como lo hizo con David. Voy a terminar con esto. El pacto de lealtad que hizo Dios con David. Esto lo vemos en Salmos capítulo 132, 11 y 12, eso sí está en pantalla. Dice, en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. Yo quiero decirte, cuando Dios trae promesa a tu vida, Él no se va a retractar. Él no va a decir, ups, no, me equivoqué. Él no es como en Facebook que puedes, después de que pusiste algo totalmente incoherente y todos tus amigos se fueron encima de ti y dijeron, ¿cómo te atreves a poner eso? Etcétera. Y todo, bueno, ya, antes no había opción, cuando no había opción de borrar, al principio las redes sociales no daban opción de borrar. Y ¿verdad? Entonces era ya lo que... Y muchas veces así nos pasa en nuestra vida, ¿verdad? A veces no ofendemos al otro, ¿verdad? Y no es de que lo podamos borrar y regresar el tiempo y ok, ya no lo vas a ofender, ¿no? Qué fácil sería. No, tenemos que percatarnos de nuestras acciones. Pero Dios no se retracta de las promesas que hace a sus hijos. Y dice, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. De tu descendencia. David tenía el temor de que sus hijos no buscaran de Dios después de que él se fuera. Pero Dios le prometió y le dijo a David que de su descendencia. Yo quiero decirte a ti en este día que de tu descendencia. Yo le digo al Señor, mira, mis hijos ni la música les interesa mucho, ni les gusta predicar, ni les gusta, todavía como que no les vemos a ellos. Yo quisiera verlos ya aquí los tres, mis tres hijos, ¿verdad? En la orquesta, dirigiendo, cantando, haciendo, predicando, pero Dios me recuerda, es que no es como tú lo piensas, pero yo quiero decirte que hay promesa. A lo mejor hoy ves a tus hijos y dices, mira, ese está perdido en las drogas, mira, ese está en la cárcel, mira, ese está en problemas, mira, ese está viviendo con la novia y no se han casado. Mira, vemos situaciones que a lo mejor tú dices, no sé cómo vamos a salir adelante, pero yo quiero decirte que Dios da promesa para tu descendencia. Y necesitas tú declarar esas bendiciones de Dios sobre tus hijos, no importando cómo se ve el día de hoy. No importando cómo se ve el día de hoy, necesitas declarar que hay esperanza, porque miren, la oración de una madre, la oración de un padre por sus hijos, Dios las escucha. No importa que quizás te tomen meses, quizás digas, pastores, que he estado orando por años, no importa, pero el día en que los veas rendir su vida a los pies de Cristo, ese día, wow, imagínate solamente el gozo que vas a tener de ver ello. Me estaba acordando de uno de mis hermanos, tuvo un encuentro con Dios de esa forma, en la que él, aún yendo a la iglesia desde pequeños, en la edad de la adolescencia, de la juventud, uno de mis hermanos le gustaba escuchar la música más en contra de Dios, música secular, pero totalmente que te perturba, puede perturbar hasta tu vida, tu mente, ¿no? Y recuerdo que mis padres oraban por él porque siempre en la iglesia, en esos tiempos, en los años 80, realmente no había mucho criterio de parte de los pastores y podíamos estar en medio del servicio y siempre mi hermano era el que sacaban de la clase. Siempre decían, ¿y a quién sacaron hoy de la clase? A mi hermano. ¿Y quién se salió hoy de la clase que no tenía que salir? Sí, era mi hermano. Y recuerdo que por años mi madre estaba orando por él, ¿verdad? Siempre lo veíamos como que la oveja negra de la familia. Y recuerdo que uno decía, oye, pero si venimos a la iglesia y tantos años sirviendo y mira, y no veíamos cambio en él, pero seguíamos orando más. Mi mamá oraba todos los días por él. Bueno, en una ocasión, precisamente con algunos de los misioneros que conocíamos en otras ciudades,
Invitaron a mi hermano, vente el verano, se fue el verano a pasar creo que en Villahermosa, con unos pastores en otra iglesia. ¿Y qué va haciendo? Que nos mandan una foto. No nos mandaban foto en ese tiempo, que nos iban a mandar foto. No sé cómo fue, le hablaron por teléfono a mis padres, no sé, pero le dijeron, no vas a creer, hoy durante el servicio, durante el tiempo de alabanza, tu hijo estaba con sus rodillas, estaba postrado al altar. Y mis papás dijeron, ¿qué? A ver, estás hablando ya iba a decir el nombre, estás hablando de la misma, de mi hijo. ¿Estás seguro que es nuestro hijo el que te mandamos a que nos cuiden allá, a que pase sí, tu hijo. Bueno, a partir de ahí empezó a servir en la alabanza allá en Villahermosa. Y cuando regresó a México, un hombre transformado. El día de hoy siempre con su familia viven en Córdoba. Vivió en México por muchos años, viven en Córdoba. Ahora, él siempre tocaba la batería en la iglesia, continúa tocando la batería. Su esposa ministra con danza, ha ayudado a muchos equipos de danza en iglesias a crecer en esa área. Toda su familia, ahora sus hijos cantan, tocan, ministran al Señor, están completamente envueltos en la obra de Dios. Yo quiero decirte, hay esperanza, necesitas tener fe en este día. Y necesitamos hacernos metas y creerle a Dios que las vamos a poder alcanzar. Mire, yo tenía otras cosas aquí en mi tema, otras escrituras, pero creo que Dios se ha movido, Él me ha usado para hablar lo que Él quería hablarle a usted. Pero termino con esta promesa que le hizo a David. Dice, estábamos leyendo, dice, y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Dice, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también, no nada más tus hijos, pero ahora está hablando de los nietos, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Y vemos que de David fueron las genealogías, ¿verdad? Salomón, el hijo de David, fue quien gobernó después de David. Y después la genealogía sigue hasta llegar a Jesucristo, quien finalmente viene de la misma genealogía de donde salió David. Yo quiero decirte, aquí es algo impresionante lo que Dios hace, pero necesitamos empezar a hacer oraciones del tamaño de Dios. Ponte de pie esta tarde. Vamos a orar y vamos a despedir este servicio. Yo le quiero agradecer a aquellos que han venido por primera vez. Muchas gracias que viniste en este día. Dios está haciendo cosas grandes, en verdad. Yo estoy sorprendido de lo que Dios está haciendo. Gracias a todos por seguir apoyando esta obra, este ministerio, en verdad. Dios nos ha recordado a mi esposa y a mí que la obra es de Dios. La obra es de Dios y sabemos que Él va a continuar coronando el año con sus bienes. Es otra escritura que he estado declarando en estos días, que dice que en Salmos, creo que el Señor coronará este año con sus bienes. Amén. Así es que yo quiero declarar bendición sobre tu vida ahí donde estás. Señor, gracias por esta palabra que nos has hablado. Tú me has hablado a mí primeramente, Señor, y has hablado a tu pueblo. En este momento nos disponemos simplemente a buscarte más, Señor, a conocerte más. Padre, no queremos simplemente esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas, pero queremos comenzar a hacer cambios, Señor, en nuestra vida. Yo ruego, Espíritu Santo, que los cambios que alguno tenga que hacer, que cada uno tengamos que hacer el día de hoy, que los hagamos, Señor, y los hagamos sabiendo la bendición que vendrá de ellos, Señor. Padre, no estamos solamente planeando para el año 2017, pero estamos planeando, Señor, para el futuro de nuestras familias, para el futuro de nuestros hijos, para el futuro de nuestros nietos, Señor. Padre, declaramos que tu gloria y tu presencia están sobre nosotros. Padre, hoy te ponemos a ti primero. Hoy te ponemos a ti primero. Si quizás con tus propias palabras, dile si sientes en tu corazón, hoy te pongo a ti primero, Señor. Te pongo primero en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, aún en mis finanzas, en mi salud, en todas las áreas de mi vida, en mi trabajo. Yo te pongo hoy primero, Señor, en mis decisiones, en mis pensamientos. Yo quiero agradarte, Señor. Si logramos agradarte, sabemos que tú vas a bendecirnos, Señor, en sobremanera. Gracias que tú nos das promesas, no nada más para nosotros, pero para nuestros hijos, nuestros nietos. Hay promesas, Señor, y hoy las tomamos, hoy las reclamamos.
No importa, Señor, las dificultades que hemos estado pasando. Declaramos, Señor, que no nos han derribado, Señor. El enemigo cree que nos iba a derrumbar, cree que nos destruyó, pero no es cierto. Aún nos podemos levantar, aún estamos aquí con fuerzas, con nuevas esperanzas. No estamos derrotados, no estamos vencidos. Quizás si nos caímos por un momento, quizás si nos desanimamos por un momento, pero gracias que en este momento volvemos a tomar control sobre nuestra vida, sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones, sobre nuestro cuerpo, y declaramos, Señor, que vamos a ver la victoria en nuestras vidas, vamos a ver la victoria en nuestros matrimonios, vamos a ver la victoria en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestras finanzas. Gracias te damos, Señor, porque hay bendición grande para cada hogar y para la Iglesia Vida. Todo esto lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.